Se concede el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Florence Marie Louise Cassé-Crépin, que se ponga en inmediata y absoluta libertad. No tengo nada que ver. ¿Sabe que aquí hay presos transportadas? No, no lo sabía. Al lado de usted. No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. Louise Cassé-Crépin. ¿De dónde eres originario? De Francia. Nombre completo. Israel Vallarta Cisneros. ¿Tu edad, Israel? 35 años. A finales de abril del 2008, el nombre de Florence Cassés fue conocido debido a que un juez de apelación la sentenció a 96 años por el delito de secuestro, asociación para delinquir y tenencia de armas. Un año después, el 3 de marzo de 2009, tras una apelación, su condena se reduce a 60 años de prisión por el secuestro de 3 personas, de los que su exnovio Israel Vallarta, líder de la organización delictiva Los Zodíacos, se declaró culpable. La historia de la ciudadana francesa en México inicia en marzo del 2003 al llegar al país para visitar a su hermano Sebastián. Un año después, Cassés conoce a Israel Vallarta, quien afirma ser vendedor de automóviles, y vive con él durante un año en un rancho cercano a la Ciudad de México. El 8 de diciembre, elementos de la Agencia Federal de Investigación se trasladan al rancho Las Chinitas, ubicado en el kilómetro 29 de la carretera México-Cuernavaca, para detener a Florence Cassés e Israel Vallarta, acusados de secuestrar a 3 personas. Un día después, la Agencia Federal de Investigación simula la detención de Vallarta y Cassés como si fuera una operación en vivo. Tras 18 meses de procesos judiciales, el 25 de abril de 2008 es condenada a un total de 96 años de prisión, sentencia que después sería reducida a 60 años. Esto creó un severo conflicto diplomático entre México y Francia, llevando incluso al cierre de actividades conocidas como el Año de México en Francia. La situación de Florence Cassés es una situación que nos preocupa. Et nous ne laisserons pas 60 ans de plus cette jeune femme dans une prison. El 21 de marzo del 2012, 4 de los 5 jueces de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen irregularidades en el proceso, pero solo 2 piden la liberación de la francesa. Cette décision de la Cour suprême qui consiste à reporter à plus tard la décision, mais il y a un point très important, c'est que la Cour suprême reconnaît que Florence Cassé n'a pas eu un procès. La Agencia Federal de Investigación trabajó durante unas semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a 3 personas secuestradas de un encuentro en la carretera México-Cuernavaca, en la carretera libre. Ellos están, como tú ves, ingresando a lo que es un rancho. Nosotros estamos también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de lo que está pasando. Lo que te puedo adelantar es que se trata de 3 personas. Una mujer que es su madre. Este pequeño al parecer tiene 8 años. Y hay una persona también que no tiene nada que ver, pero ellos estamos hablando de un secuestro en paquete, para que entiendan de cómo es que está sucediendo esto. Pues lo que sabemos es que también el jefe de la banda es un hombre que está casado con una mujer de origen francés. Y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Son datos que estamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? Vallarta. ¿Israel Vallarta? ¿Cuántas gentes tienes secuestradas aquí? 3. ¿Cuántas? 3, señor. ¿Cuántas tienes secuestradas? 3, señor. Órale. Lo que podemos demostrarles a ustedes es, pues, son 2 armas. Los secuestradores. Hay 2 armas. Estas son las armas con las que ellos secuestraron al secuestrador. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés. Era también la esposa y quien ayudó a planear el secuestro. ¿Cuál es su nombre? Florence, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí?
Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted aquí? ¿Sabe que aquí había 3 personas secuestradas? No, no lo sabía. ¿Al lado de usted? No, no lo sabía. No, no lo sabía. No, no lo sabía. ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio, me estaba dando chance de quedarme aquí en su casa mientras tomaba un departamento. A ver, ¿cuál es su nombre? Israel Vallarta. ¿Es verdad esto? Sí, señor. A ver, platíquenos cómo es que urdió usted este secuestro. No, yo no ordené nada, señor. A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa. ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. ¿Nombre personas completo? secuestradas aquí? Aquí hay 3, yo no sabía que eran las 3. ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí 3 personas. ¿Usted sabía que estar aquí A 3 mí me personas secuestradas? estaban- ¿Usted participó en el secuestro? Sí, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues lo que fuera, no sé, no tengo un No, negoció. ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora, ¿quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo ¿Qué te pasó? secuestraron? ¿Te duele algo? Sí, sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Qué le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos desde cuándo tiene secuestradas estas personas. No sé exactamente, yo tengo 3 semanas que me lo estoy dando a mí. Cuatro de los 5 ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admiten que hubo violaciones a las garantías de la francesa durante su detención, esto en 2005. Por ejemplo, hubo violación a su derecho de atención consular, no se le permitió contactar a su consulado, al consulado de Francia en México, lo cual le hubiera permitido gozar de una defensa más ágil en ese momento. También, por ejemplo, se abordó el tema de este montaje televisivo y algunos de los ministros, por ejemplo, el ministro Saldívar, insistían en que este montaje, pues básicamente vició todo el proceso judicial en contra de la francesa. Pero bueno, también hubo opiniones que disintieron de esta propuesta del ministro Saldívar. Por ejemplo, está el caso del ministro Ortiz Mayagoitia. Él fue muy enfático, él dejó en claro que este caso no tenía que ser abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo hecho estaba. Es decir, que Florence Cassé tenía que continuar purgando su pena en México. Al final del día, ¿qué fue lo que pasó, José? Pues básicamente tenemos 4 votos en relación de que hay violaciones o hubo violaciones al proceso de Florence Cassé. También tenemos un voto en contra, que es el voto del ministro Ortiz Mayagoitia, pero no se obtuvieron los 3 votos necesarios para obtener la liberación de la francesa. Tenían que votar 3 de los ministros a favor de la liberación y sin embargo solo 2 ministros, la ministra Olga Sánchez de Cordero y también el ministro Saldívar, votaron a favor de la liberación inmediata de Florence Cassé. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso, que el proyecto de resolución se desecha, regresa a manos de otro ministro de la Corte, se presume que podría ser la ministra Sánchez Cordero y entonces... Nos acompaña el abogado de Florence Cassé, Agustín Acosta. Agustín, buenas noches, gracias por venir. Yuli, muchas gracias por invitarme, buenas noches. Agustín, pasaron muchos años, ustedes interpusieron varias quejas, interpusieron varios recursos. ¿Cómo es posible que en 6 años, después, hasta después de 7 años, un ministro de la Suprema Corte dice, les da la razón? Pues mira, yo creo que se vinieron venciendo una serie de resistencias. Yo entré en este proceso en la apelación y empezamos a hacer valer todo este tipo de agravios. Y yo creo que el proyecto del ministro responde a lo que ha sido la evolución reciente en materia constitucional y de derechos humanos. Y quisiera poner unos antecedentes. El año pasado se reformó la Constitución para incorporar todos los tratados en materia de derechos humanos en la Constitución misma. Es decir, hoy tenemos en rango de Constitución todas las convenciones sobre derechos humanos, entre ellas la convención que establece el derecho a recibir asistencia consular. El año pasado, en agosto, la Suprema Corte resolvió un caso que se llama el caso Radilla, donde estableció que las decisiones, las sentencias de los tribunales internacionales, especialmente la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, son vinculantes o son criterios de suma importancia para los tribunales mexicanos. Y además, la Corte señaló en otoño del año pasado que se debía entrar a una nueva etapa de jurisprudencia donde el énfasis esté puesto en los derechos humanos. Agustín, para que la gente nos entienda más claramente, lo que dice es el proyecto de este ministro prácticamente es lo siguiente.
la no asistencia consular, que no la pusieron inmediatamente a disposición del Ministerio Público, y el montaje son los casos que ellos dicen, que él dice, el ministro Saldívar dice que son suficientes para creer que no fue un debido proceso, pero ellos no están diciendo si ella es inocente. Ellos están diciendo que hubo un mal proceso. Pero tampoco, es decir, lo que están diciendo es lo que él está proponiendo es que el proceso contra Florence Cassés no ofrece certeza de que ella sea culpable. Yo así lo leo. Quien debe probar la culpabilidad es la autoridad, el Ministerio Público. Y aquí, por eso es importantísimo lo que está diciendo el ministro Saldívar. Aquí las autoridades, Ministerio Público y Policía, empezaron un procedimiento de reconstrucción de la verdad, lo que es una averiguación previa, con la construcción de una mentira. Entonces tú, como lo observas, ¿es inocente Florence Cassés según el ministro Saldívar? Porque no está diciendo eso. El Ministerio Público debe ofrecer certeza de la culpabilidad de una persona. Y lo que está diciendo este proyecto es que no han ofrecido certeza. Déjame ir sobre los puntos. A ver, el tema de la asistencia consular. Se dice que eso es un derecho formal. No es cierto. Es un derecho fundamental porque Florence Cassés, durante los días que estuvo arraigada, nunca tuvo un defensor. Nunca pudo tener acceso el abogado que la defendía al expediente. Pero déjame decirte otra cosa. México ha hecho de ese derecho un punto fundamental de la diplomacia mexicana. ¿Y lo ha exigido en otros países? Y se lo ha exigido a Estados Unidos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Internacional de Justicia. Lo voy a poner así. Mi patria, México, lo ha exigido por mis compatriotas acusados en otro lugar. Yo creo que debemos ser congruentes y asumir también esto en nuestro orden interno. Ya te lo había preguntado una vez que estuviste acá en entrevista con nosotros. ¿Tú por qué estás tan convencido de que Florence es inocente? Porque conozco el expediente muy bien y qué bueno que me lo dices. Estoy vehementemente convencido de su inocencia. Y te voy a decir por qué. El montaje, que siempre hemos dicho, se tiene que analizar el montaje. Pues no se puede analizar este caso sin entender, haciendo caso omiso del montaje. En el montaje hay manipulación de la escena del crimen. Y partamos de una cosa muy elemental. Los testigos que deponen en contra de Florence intervinieron en ese montaje, voluntaria o involuntariamente, pero intervinieron. Eso contamina sus declaraciones. Eso es lo que nos está diciendo este proceso. Este proyecto del ministro Saldívar. Ahora, Agustín, tú eres el abogado de Florence y por supuesto tú crees que es inocente porque eres el abogado de Florence. Pero hay gente que piensa que ella es culpable. ¿Qué hay de la posibilidad de que quede libre una persona que podría ser culpable de secuestro? Ella vivía con un secuestrador. No, a ver, vayamos. Ella vivía con una persona que además no ha sido juzgada. Pero yo no soy quien para juzgar a esa persona. En ese rancho ya hay dudas de que estuvieran ahí las personas secuestradas, porque hay elementos en el expediente que dicen que hubo un cateo sobre otra casa de seguridad donde se encontraron las credenciales de estas personas, donde se encontraron documentos relacionados con eso. Entonces, hay dudas sobre eso. Y lo que estoy diciendo, no hay certeza. Ahora, vayamos a un punto. Esto es un cambio de paradigma. ¿Queremos seguir teniendo esta clase de justicia? Una clase de justicia donde se violan derechos humanos, donde se hacen montajes, donde se construyen y fabrican responsabilidades. Yo te lo voy a decir así. ¿Acaso no hemos puesto en duda, acaso no hemos criticado que durante el tiempo pasado ha habido muchos casos de fabricación de culpables? Lo hemos visto y la Corte ha venido... Es importante que cualquier persona tenga la seguridad y la garantía de que puede contar con un proceso debido, con un juicio proceso justo y debido. Ahora, pero hay gente que cree que ella es culpable y hay gente que lo ha manifestado, Isabel Miranda de Wallace, María Elena Morera, varias organizaciones civiles, y te quiero preguntar si tú crees que los ministros pueden aguantar esa presión. Bueno, yo te voy también la presión de las te voy a decir una cosa, hay también gente que cree que es inocente y te voy a dar nombres. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó un escrito en alcance al amparo, apoyando este amparo. La Comisión Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos también. Florence no está sola aquí con sus abogados. Hay muchas personas que también creen que es inocente. Y no es un problema de opinión, es un problema de pruebas y de convicción y de proceso de vida. ¿Tú conoces estos casos? ¿Tú crees que la presión va a afectar la decisión de los ministros? Digo, seguramente va a haber movimientos por uno u otro lado, pero yo creo que si queremos establecer una justicia que responda a las exigencias democráticas, que responda a los cambios de paradigma, a los cambios constitucionales, Florence Cassés debe salir. Lo voy a decir así y aunque parezca arrogante. La ley, la razón jurídica
y la evolución constitucional, la historia, están del lado de Florence Cassés. Ahora, Agustín, si la Suprema Corte dijera que niega el amparo y que Florence, entonces votan 3 ministros en contra de que se libera Florence Cassés, ¿les queda otro recurso a ustedes? Mira, yo no me voy a poner ahorita a pensar si la Suprema Corte no, pero niega. Es importante para nosotros para conocer bien lo que es el proceso. Yo ahorita prefiero concentrarme en que hay un proyecto a favor y de que la Corte debe absolverla. Seguramente, pues ahí está, lo hemos dicho siempre, la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguen las instancias internacionales. Sí, por supuesto, pero yo creo que este es un tema, además lo quiero decir, no es un conflicto entre México y Francia. Es un tema que atañe a todos los mexicanos, porque hoy es Florence Cassés, pero mañana quizá puede ser mi hija, mi pariente, o puede ser, pongámonos en los zapatos de Florence Cassés y de las personas que han sido injustamente incriminadas a través de montajes mediáticos. Agustín, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Así entonces, presidente, propondría a esta sala la concesión de un amparo liso y llano y ordenar de inmediato la libertad de la quejosa, con base en las consideraciones del proyecto del ministro Saldívar. Ello atendiendo a la postura que como ponente me corresponde, pues habiendo una mayoría de 4 votos en el sentido de amparar, solo que uno de ellos es para efectos, mi deber como ponente es alcanzar una resolución que permita que este asunto pueda decidirse. Y si me permite, aquí traigo el proyecto del ministro Saldívar para hacer la propuesta de los puntos resolutivos que él en su proyecto había determinado. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a Florence Marie Louise Cassés Crepin en contra de la autoridad y el acto precisados en los antecedentes de esta sentencia. Tercero, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la libertad absoluta e inmediata de Florence Marie Louise Cassés Crepin. Y cuarto, en cumplimiento a lo establecido en la Convención de Viena de Relaciones Consulares, comuníquesele al Consulado de la República Francesa en la Ciudad de México el sentido de este fallo. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos relativos al lugar de origen y en su oportunidad archívese el TOCA como asunto concluido. Este sería entonces la variación de los puntos resolutivos, señor presidente, señores ministros, que están a su consideración. Gracias, señora ministra. Pues ante la nueva propuesta que pone a nuestra consideración la señora ministra Sánchez Cordero, le pido, señora secretaria, sea tan amable de tomar la votación. Sí, señor presidente. Señor ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Con el proyecto modificado. Señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Yo voy a reiterar la votación que emití el pasado 21 de marzo del 2012, precisamente con el proyecto del señor ministro Saldívar. Yo sigo insistiendo en que se dieron violaciones, que estas violaciones son graves, que estas violaciones no pueden ser permitidas, pero difiero de los efectos que acaba de señalar la señora ministra. A mi parecer no podemos llegar a esos extremos, por tribunal constitucional que seamos, consecuentemente voto por el amparo, pero no por los efectos. Presentes con el licenciado José Salas Ortiz, el cual nos dará algunos puntos de vista acerca del caso de Florence Cassés. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Hubo detención legal de la francesa? Buenas tardes, primero que nada. Desde mi punto de vista no hubo tal, no hubo esa detención ilegal de esta persona. Sin embargo, posterior a esa detención, considero que se violó el principio de un tratado internacional relativo a que esta persona como extranjera debió haber recibido asistencia consular.
Por lo tanto, inicialmente no se violó algún principio, no se violó algún derecho, quise decir, pero posteriormente considero que sí se violó. ¿Hubo un montaje a la hora de su detención? ¿Considera usted que hubo? No lo podemos determinar, aunque en esa época, cuando acontecieron esos hechos, se estilaba mucho que la autoridad montara ese tipo de procedimientos ilegales y por lo tanto no tenemos esa certeza de que se haya montado o no. Y sí nos causa duda de que haya llevado a cabo la detención de manera donde se filmaron las cosas, donde encontraron a las víctimas, donde encontraron a los acusados. Nos crea incertidumbre sobre que esto haya sido real. ¿Existió el abuso de autoridad y la tortura para los detenidos? Abuso de autoridad, si se llegase o se pudo haber acreditado que hubo tal montaje, por supuesto que hubo abuso de autoridad. En cuanto a la tortura, pues aparentemente no existió tal, aparentemente, ¿sí? Porque no se acreditó fehacientemente que esta tortura se haya llevado a cabo. Tan es así que no se llevó a cabo el protocolo de Estambul para poder acreditar que esta hubiese existido. ¿Por qué se le negaba el amparo? Bueno, yo creo que ahí cuando se negó el amparo más bien era una interpretación legal. La interpretación legal de la forma que se le dictó una resolución y que hasta cierto punto, en ese caso los jueces federales consideraron que sí tenía una responsabilidad en ese hecho delictivo. Entonces, ¿podemos decir que sí hubo un mal debido proceso? Sí, definitivamente. Como insisto, los tratados internacionales tienen el rasgo constitucional, es decir, tienen que observarse forzosamente. Por lo tanto, si hubo una violación a esos principios de ese pacto celebrado de manera internacional, por supuesto que se viola el principio del debido proceso, principalmente por no haber recibido la asistencia consular. ¿Qué querían decir con secuestro reiterado? Cuando hay un secuestro reiterado es que se cometió no solo una conducta, sino varias conductas relativas a secuestros. Es decir, que hubo un secuestro, posteriormente hubo otro secuestro a diferentes personas, ¿sí? En diferentes actos, diferentes momentos. Entonces a eso se referiría cuando se habla de secuestros reiterados. En la sentencia que le dictaron y que posteriormente la dejaron en libertad, ¿tuvo razón la autoridad? Más que nada considero que no es que haya tenido no la razón, más bien hubo una equivocación para la valoración de esos principios que se deben de regir a través de esos convenios internacionales. Amén de que no se valoró de manera adecuada las pruebas que se aportaron en su momento. Entonces, pues sí pudo haber habido ahí una cuestión poco explicable. El abogado de Florence Cassés comenta que no hay un conflicto entre Francia y México. ¿Hay un conflicto de leyes o hay un conflicto de competencias? Definitivamente no hay conflicto de competencias ni conflicto de leyes. Aquí simple y sencillamente los jueces en ese momento no consideraron el convenio que existía entre ambas naciones, razón por la cual no se viola ninguna ley, más bien no se observó el convenio que se celebraba de manera, que se había celebrado de forma internacional entre Francia y México. Entonces, lo que México hizo fue no observar esos principios que se tenían que valorar necesariamente. Si un mexicano hubiera estado en Francia, ¿lo hubieran dejado en libertad? Bueno, aquí la realidad es una cosa diferente a lo que dicen las leyes. Considero que la realidad es que Francia ejerce un poder económico importante como un país de primer mundo, donde a toda costa defendió a sus ciudadanos. En este caso ejerció presión para que se tomara en cuenta cualquier punto que pudiese ayudar a sus ciudadanos, como a final de cuentas lo logró. Tuvo que intervenir incluso el presidente mismo de aquel país
para que se pudiese valorar adecuadamente y se tuviese que, a final de cuentas, que dejar en libertad a esta persona. Si en determinado momento el gobierno mexicano no hubiera dejado en libertad a Florence Cassés, ¿hubiera existido un conflicto diplomático entre ambos países? Definitivamente sí. Tan es así que el presidente de ese momento se negó a soltar a esta persona. Entonces Francia empezó a llevar a cabo algunos embargos económicos hacia México, situación que a la larga provocó que Peña Nieto ya determinara la libertad de esta persona, porque a México le convenía más liberarla y no ser sujeta de esos embargos económicos que Francia llevó a cabo en su momento. En este caso, como contestando también la pregunta que antecede, si un mexicano hubiese llevado a cabo un secuestro en Francia, definitivamente lo hubiesen condenado y hubiese sido sujeto a la prisión. Entonces no se pudo haber juzgado igual, no se juzga igual, esa es la realidad. El hecho de que, por decir, un conciudadano mexicano, no nada más en Francia, en cualquier otro país, cometa algún ilícito, entonces nunca el gobierno ahora sí que meterá las manos al fuego por él. Bueno, pues es una pregunta muy amplia. Podríamos remitirnos a lo que sucede con nuestros connacionales en Estados Unidos y podemos ver que en la mayoría de los casos hay asistencia consular para aquellos mexicanos para evitar que a ellos les apliquen la pena de muerte y sí les tratan de dar algún apoyo, pero bueno, esto es porque está en Estados Unidos, que es un país que es vecino y que se encuentra cerca del nuestro. Sin embargo, habría que ver qué sucede con otros ciudadanos que están en Europa, por ejemplo, no reciben la misma asistencia consular que debería de suceder. ¿No existirían los derechos internacionales ahí? ¿No aplicarían? Deben de aplicarse, sin embargo, insisto, depende del país que económicamente ejerza el poder para poder estar en igualdad de circunstancias. En este caso, como Francia lo hizo, pues es un país económicamente muy fuerte en comparación con México. Nos obligó a que prácticamente tomáramos en cuenta esos tratados internacionales. Si hubiese sido a la inversa, difícilmente se hubiesen tomado en consideración esos tratados internacionales. Aquí en México ha visto un caso relacionado como el de Florence Cassés. Bueno, no exactamente igual, pero podríamos atender a la cuestión de los indígenas mexicanos, ¿sí? Que ellos también son considerados de una manera diferente a como deberían de ser relacionados todos los ciudadanos. A ellos se les da un poquito más les dan un poquito más de fuerza a todas aquellas personas que son indígenas o que no hablan la misma lengua, y ellos reciben una atención diferente. Entonces reciben un apoyo, pero ese apoyo debería de ser de manera general, porque la ley se aplica de manera general, no para unos una ley y para otros otra ley, debería de ser general. ¿Usted cómo considera tan importantes los tratados internacionales? Por supuesto que deben de ser importantes porque es una forma de convivir de manera internacional. ¿Sí? Es imposible que podamos imponer únicamente nuestras leyes y no considerar que tenemos otros países con los cuales somos vecinos y con los cuales necesariamente tenemos que convivir. ¿Por qué cree que se da el conflicto de leyes? Bueno, los conflictos de leyes se dan en razón a que puedan existir leyes que tengan un mismo sentido, pero que, mejor dicho, que se trate de un mismo acto, pero que tengan diferentes conceptualidades. Entonces, ahí aplican las máximas de la experiencia, también se puede aplicar la jurisprudencia cuando haya cuando exista alguna laguna legal. Licenciado, en el año que se dio la detención de Florence Cassés, ¿eran garantías o derechos? ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia entre ambos? Sí, claro. En ese momento eran garantías individuales, ¿sí? Con posterioridad ya se hizo, atendiendo incluso esos tratados internacionales, se tomó como derechos humanos. En ese entonces era un procedimiento pues que se podía llamar inquisidor, procedimiento penal.
Hoy en día nuestro procedimiento es garantista, totalmente garantista. Ajá. Si usted hubiera estado como defensor de este caso de Florence Cassés, ¿cuál es su postura? Bueno, mi postura es que realmente se llevó a cabo un acto jurídico legal a través de la libertad que se determinó a favor de esta persona. Legalmente correspondía su libertad.